Al habérsele agotado los pretextos para justificar el fracaso de su desgobierno a los exgobernadores Ernesto Zedillo y a Felipe Calderón, a los que hace responsables de la corrupción, al primero por haber convertido deuda pública en privada con el caso del Probapoa, y a Felipe Calderón por haber provocado darle un garrotazo al panal de la delincuencia, coloquialmente hablando, así lo manejan, y que por eso la delincuencia organizada está apoltronada en todo el país y que por eso los mexicanos seguimos pagando una deuda que no tomamos, que no nos comprometimos, sino que es una deuda de a huevo por haber protegido a los millonarios empresarios de aquella época. Y como ya es un pretexto muy sobado que ya nadie le cree, pues ahora utiliza el argumento de que Donald Trump está atacando la soberanía nacional y que ello no lo va a permitir, que lo único que acepta es el diálogo. Pero eso es otra mentira más y demuestra que la señora Sheinbaum es una cínica, pues actúa con falsedad y desvergüenza descarada. Finge tener sentimientos y cualidades que no posee y que actúa de manera contraria a lo que predica. En efecto, con la ley ejecutiva o la orden ejecutiva que firmó Donald Trump hace 5 meses para instruir al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional para poder establecer en Guantánamo, en Cuba, una prisión anexa para llevar a prisión a los migrantes y deportarlos a su país. La señora Sheinbaum en su circo declaró que eso era una medida criminal y que no lo iba a permitir. Y la verdad es que la señora Sheinbaum ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. En primer lugar, las órdenes ejecutivas de Donald Trump son responsabilidad de su gobierno. La señora Sheinbaum es una entrometida, se mete en asuntos que no le incumben, pues está vedada de hacerlo en base al artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Federal, que prohíbe al Ejecutivo Federal intervenir en la autodeterminación y gobierno interno de los pueblos. La señora sigue de entrometida porque con esa intervención la señora está justificando su fracaso en el gobierno de la República. Y para estar en contexto me permito exhibir primeramente la firma de la orden ejecutiva en donde se van a llevar a prisión más de 30,000 migrantes y deportarlos a sus lugares de origen, igualmente con aquellos que hayan cometido algún delito. Y dice así: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que firmará una orden ejecutiva para instruir al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional para que amplíen un centro de detención de migrantes en la base naval estadounidense de Guantánamo. We have 30,000 beds in Guantánamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantánamo.
La base en Cuba se ha utilizado históricamente para detener a sospechosos de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo y ya alberga una instalación que aloja a haitianos y cubanos que fueron recogidos en el mar. Su ampliación daría cabida hasta a 30.000 migrantes y señala el papel cada vez más importante del Pentágono en los planes de Trump para acabar con la inmigración ilegal. La medida llega después de que Trump firmara el miércoles la ley bipartidista Laken-Riley como la primera pieza legislativa de su administración. Bueno, la réplica o contestación que hizo la señora Sheinbaum, además de frívola, de simple, sin ningún argumento legal, solamente se victimiza y victimiza a los migrantes, diciendo que no puede permitir que sean tratados como criminales. Y la verdad que la señora es una hipócrita, porque presume o actúa con supuestos virtudes o moralidad que no posee. Y todo eso no lo hace de manera genuina. A leguas se ve que no le interesa que las órdenes ejecutivas de Donald Trump dañen a los migrantes, especialmente a los mexicanos. Pero eso lo hace para justificar su fracaso en el gobierno de la República y además para poder cautivar y manipular a los mexicanos que son beneficiarios de sus programas del bienestar y que forman parte de Corral de Ovejas que inauguró el narcopresidente. Pues, según lo confesó, ayudaba a los pobres no por sentimientos humanitarios, sino como estrategia política, porque ellos iban a sostener la cuarta transformación, que es un sistema comunista. Y para estar en contexto, me permito exhibir la mediocre contestación de la Sheinbaum al ser preguntada en su circo con una periodista respecto a qué opinión tenía de esas prisiones en Guantánamo de Donald Trump para encarcelar a migrantes, y dice así. También en cuanto al presidente Trump, pues anunció que iba a enviar migrantes a Guantánamo. ¿Cuál es su postura ante esta? Pues obviamente no estamos de acuerdo con el trato a personas migrantes como criminales. Y nosotros siempre vamos a buscar que prevalezca el derecho internacional y la protección a los derechos humanos. Bueno, como afirmé, la señora Sheinbaum es una hipócrita, porque presume virtudes y moralidad que en realidad no son genuinas, y lo hace para manipular a los que son beneficiarios de sus programas del bienestar. Y es una verdadera ironía que, siendo México el país con más crímenes en todo el mundo, la señora utiliza el pretexto de la prisión de Guantánamo de Trump para justificar su fracaso y además su contubernio con la delincuencia organizada. No es posible que nada más en este mes de junio del 2025, en Culiacán, Sinaloa, se hayan ejecutado 219 muertes de mexicanos, solamente en el mes de junio. Así como en Guadalajara, en el mismo mes de junio, 80 muertos, torturados, desaparecidos, entre ellos mujeres y niños. En Chiapas, en Puebla, en Michoacán, en Colima, en Coahuila, en fin, en toda
la nación, hay crímenes que a la señora no le importan. Lo que hace es desviar la atención para criticar y meterse en políticas de otros países que no le incumben, como es el caso de descalificar a Donald Trump, que sus medidas son criminales. Y existe también la prueba palpable de que la señora Sheinbaum no le interesa la vida de los mexicanos. Está el caso de Segalmex, por ejemplo, en donde hubo un fraude de más de 20,000 millones de pesos y no se ha detenido a ninguna persona. El responsable fue el director, el señor Nacho Ovalle, quien goza de cabal salud con un puesto millonario de sueldo. Está también el asunto de la designación del doctor muerte Hugo Gatell, que fue el responsable, el cómplice con el narcopresidente de la muerte de más de 1 millón de mexicanos por la indolencia, por la falta de humanización de esos sujetos que decían que encomendándose a la figura divina de López Obrador se iban a sanar, además de un detente y de abrazarse y de otras estupideces. Y eso no le duele a la señora Sheinbaum, ni se preocupa por hacer una investigación para detener a los responsables de esa muerte de tantos mexicanos por la indolencia y el importamadrismo del narcopresidente y del señor Gatell, quien fue premiado con una representación en la Organización de Salud Internacional. Y además la señora Sheinbaum tiene en su gobierno a los elementos más corruptos y deleznables. Está el caso de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, de el indio Alejandro Armenta de Puebla, que siguiendo sus adoctrinamientos de crear una cuarta transformación comunista, ya tienen en sus estados la ley Mordaza, la ley censura. Y lo propio ya hizo la señora Sheinbaum en el país al aprobar la ley de telecomunicaciones y radiocomunicación, aprobada por el Senado hace 2 días, en donde se pone una mordaza a la libertad de expresión. Total, que la señora es una hipócrita porque ha tendido una fachada de virtudes y de moral de lo que realmente y genuinamente adolece, y todo ello con el fin de manipular a la opinión del pueblo de México. En fin, que la señora Sheinbaum no pasa de ser una cínica, hipócrita, que ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Muchas gracias.